Bueno, y como me dejaron solo la tarde de hoy, decidí invitar amigos. Primero Rodolfo, ahora Juan Luis González, que no somos amigos, pero no somos amigos no por un encono, sino porque no se dio la situación. Nunca se sabe, ¿no? Sí, nunca Muchas se gracias sabe. por Bueno, la invitación. pero que es uno de los periodistas. Hay yo diría que toda profesión tiene esta cosa complicada de que los más viejos no respetan a los más jóvenes, ¿no? Y dicen, no, periodistas eran los de antes, porque uno se formó con otros, ¿no? Pero yo creo que hay muy buenos periodistas, y que la cosecha de buenos profesionales no se acaba nunca, más allá de las condiciones del periodismo, que creo que han cambiado mucho desde cuando yo hacía periodismo y tenía 20 años, ¿no? En los 90 el periodismo tenía una forma de hacerse que para mí se dejó de hacer. Yo siempre digo que el kirchnerismo mató el periodismo, lo mató para bien y para mal, en el buen sentido y en el mal sentido. También hizo imposible ese periodismo anterior al kirchnerismo, porque ya estaba sospechado. ¿Cuál era la diferencia? Me parece que esa lógica del periodismo como lugar de objetividad, de neutralidad, de fiscalización de la sociedad, de periodismo puro. Digo, yo trabajé en el diario Perfil y la propaganda antes de que saliera era periodismo puro, ¿no? Yo creo que hoy es imposible eso en términos de utopía. Por supuesto hay gente que trabaja con honestidad intelectual, que trabaja intentando ser lo más objetivo posible. Ahora se le agregó que a mí me preocupa muchísimo la lógica de las redes y todo ese estilo que ya venía, o sea, que lleva la espectacularización del periodismo, que ya venía de antes, ¿no? Yo pienso en La Nata haciendo revista hace 20 años ya, pero ahora está desembosado, las redes también y la instantaneidad de todo llegan a un lugar complejo. Yo soy medio vieja escuela, muchas cosas de la música que escucho, la cosa que me gusta hacer los fines de semana, un poco la lógica esta del periodismo. Y además sos hijo y sobrino de periodista. Exactamente, ¿no? Sí, ya viene de familia. Sí, y tu Quizás viejo, por eso tu viejo laburó muchísimo tiempo en Perfil y en Noticias, fue formador, digamos, de una forma, perdón por la redundancia, de una manera de hacer periodismo que te estaba vinculado a la revista Noticias, ¿no? Y quizás por eso tenés como cierta herencia de esa vieja forma de hacer periodismo, ¿no? Y yo estoy medio chipeado en esa escuela, y creo que en esta época también es muy necesaria, ¿no? No es una época más, nos obliga a un grado de responsabilidad a los periodistas mayor, quizás que otras épocas uno puede estar a favor o en contra del kirchnerismo, a favor o en contra del macrismo. Ahora estamos viendo en todo el mundo, y acá lo tenemos en formato de Milei, es que estamos transicionando a otro tipo de forma de organización política. Particularmente yo creo que estamos viendo la transición, al menos el debate, el fin de la era democrática, con todo eso significa, una posdemocracia, etcétera, y nos obliga a un lugar muy... Y la comunicación. Para mí hubo un quiebre en el 2010, por ejemplo, con la emergencia de 678, con todas las virtudes y todos los defectos de 678. Para mí, hoy pienso, yo que fui invitado muchas veces, creo que no debería haber salido desde el canal del Estado. Lo pienso hoy, en ese momento no lo pensaba. Por cómo quedó asociado... Porque me parece que pienso porque hoy hay un gran tema que la nueva derecha capitaliza muy bien, que es la lógica antiestado. Sí, no solamente por eso. Hoy digamos, porque me parece que hay ahí un canal que no debería haber sido utilizado para discutir de esa manera la política. Okay. Que se podría haber hecho desde un canal, desde algún otro canal, y no desde el canal del Estado. Pero lo pienso ahora, sobre todo lo pienso viéndolo a los sectores, a la comunicación del mileísmo, ¿no? Que no sé si utiliza exactamente el canal del Estado, pero sí utiliza
recursos del Estado para streaming y utilizando formas brutales de comunicación, ¿no? Sí, la línea es muy difusa porque Adorni tiene un cargo oficial, pero tuitea como un tuitero, digamos. Sí. Entonces sí, está todo mucho más... Bueno, es parte de lo que lo que decía antes, se va desdibujando la frontera entre una cosa y otra. El presidente es un panelista que grita, que insulta. Sí. El vocero tuitea como si fuera un tuitero. Los tuiteros no tienen cargos formales como el Gordán, pero entran al Congreso, a Rosada casi todos los días, se sientan con echan funcionarios de donde cobran, digamos, ¿no? Sí, finalmente es con la tuya, ¿no? Es con la nuestra también. Total, pero bueno, eso parte de los desafíos de esta época, porque el gran drama con la nueva derecha es que entender que hablan mucho más el lenguaje de la época que quizá lo que no pensamos en las ideas que queremos. Entonces esta retórica esto que estamos hablando, fíjate, nos llevamos a muchos terrenos, ¿no? Esto de disfrazar, en este caso, una retórica antistatista de los canales que no están financiados con la tuya, etcétera. Pero vos rascás un poco a lo que hay atrás del disfraz y es exactamente lo contrario. Sí. Que es lo mismo Milei hablando de libertad con un proyecto muy autoritario atrás, ¿no? Sí, la idea del republicanismo con la oscuridad más absoluta de los actos de gobierno, como son la administración de los recursos de la CIDE, por ejemplo, ¿no? Que eso hubiera sido un escándalo, por ejemplo, en la época de Alfonsín, en la época de Menem y en la época de los Kirchner, por ejemplo. Bueno, ¿no? Hacia el final ya no, pero digamos que hubiera sido un escándalo republicano eso, ¿no? Parte de cómo se va... Hoy no pasa absolutamente nada, ¿no? Es que parte de romper la democracia desde adentro tiene que ver con eso, con correr las barreras de qué es un escándalo y qué no. Yo empecé a seguir a Milei que arrancaron acá en 2021, pero cuando en el momento que yo digo, acá está pasando algo, ya me interesaba, me pasaba que había algo novedoso, que había pibe. En tu libro El Loco, estamos hablando con Juan Luis González. En El Loco, pero cuando digo, acá hay un libro, o acá hay algo que está pasando en serio, está moviendo las bases, es cuando Milei, en el lapso de un mes y medio, mete tres cosas que a cualquier otro dice y hace tres cosas que a cualquier otro político lo hubieran sacado fuera de carrera, que fue, lo primero fue la venta de órganos, que en una nota con el Fondo de Grabois. Entre paréntesis, ayer Milei le regaló a todo su gabinete un libro de otro que propone venta de órganos, podemos ir a eso. Sacamos en noticias los plagios que ha hecho Milei, que uno tiene el caso de, capaz que no todos se acuerdan, pero Bucay en los 2000 que quedó cancelado por eso. Milei era un economista que se presentaba un tipo de esa economía, bueno, sale los plagios y a las 2 semanas de esos va a lo de Tenenbaum y dice que jugó con la idea de un mercado de compraventa de niños. Eso que era un escándalo, cualquiera tres desclasificatoria para cualquier político, el tipo no solo no pasó nada, siguió creciendo las encuestas y siguió y así vuelta. Bueno, correr la ventana de Overton, correr lo que se puede hacer y decir, pero es parte neurálgica de cómo se está la nueva derecha, tanto como construyen poder, porque en la acción de uno siguiendo el escándalo, enojándote, contestándole, conversando en términos duramarbianos sobre el tema, que controla la agenda y a la vez instalan temas que antes no se podían decir. El primer gran éxito político de Trump, digo, para que esto no es solo argentino, no es solo ahora, es cuando en el tipo conocido, ya tenía su programa de televisión, año 2012 habrá sido, 11, por ahí, sale a decir que Obama, entonces presidente, no había nacido en Estados Unidos, sino que había nacido en Haití, que ahora la segunda presidencia admitió que eso era mentira, era un tema para instalar conversación, fue un escándalo nacional, bueno, y lo tuvo a él en el centro del debate. Bueno, es parte de cómo se maneja, ¿no? Todo el tiempo ir corriendo y ya no sabemos qué es un escándalo, qué se puede hacer, qué no se puede decir. Pero a mí lo que me llama la atención es que si otros sujetos o otros desde otro lugar hacen lo mismo, sí es un escándalo. Bueno, hoy, ¿no? Hoy que tienen el control de la agenda política y mediática, pero yo qué sé, creo que también corrió la ventana. No estoy pensando a ver escándalos políticos del otro lado. Que eso todo, bueno, todo menor, ¿no? O sea, creo que pasaba por la interna que por otra cosa, pero también creo que está un poco corrido el límite de lo que puede hacer. De hecho, están pasando tantas cosas todo el tiempo que también uno se marea entre tanta información. Pienso, eso te digo que tapé el mate. Estuvimos hablando de hacer un buen mate. Lo tapé al mate número 2. Porque veníamos discutiendo en la lógica del buen mate. Yo soy buen cebador, pero no tomo un mate si estoy solo. No sé qué pasó. Tomo socialmente. Entonces estuve muy... Voy a pelear me van a ver peleando con el mate el resto de la charla.
muchas ganas de tomar mate tenía ahora y se tapó la bombilla. Es imposible. Juan, yo tengo una preocupación, que es la preocupación del bien y el mal. Es una preocupación que me acompaña siempre. Y con Milei lo que me pasa es que no sé cuánto hay de convencimiento, cuánto hay de egoísmo, cuánto hay de joputez, cuánto hay de un tipo que cree que está del lado de la fuerza del cielo. Y tu último libro se llama La fuerza del cielo y analiza la lógica del misticismo en Milei. ¿Ese misticismo es real? Sí, absolutamente. Te arranco por esta pelea entre bien y el mal. Esa es la clave para entender a Milei y quizás para entender a la época. De hecho, en estos días que apareció Goebbels, hizo ruido, también yo le pondría un signo de pregunta, atención, porque él también va en esa línea de esto ya no es una batalla política, no es una batalla de ideas económicas, aunque Milei a veces la disfrace con eso, es una batalla casi espiritual. Es la batalla del bien en un lado y del mal en el otro. Pensemos en el kirchnerismo, ¿no? Otro proceso, si se quiere, hegemónico que se instaló en Argentina, aún cuando estaba la idea, digo, para hacer la comparación y se note la diferencia, cuando estaba la idea de somos nosotros los buenos y nosotros somos el malo, la pelea era el pueblo versus el campo, la oligarquía, Clarín, Estados Unidos, que si vos lo analizás un poco es pelea de intereses. O sea, nosotros tenemos un interés, ellos tienen otro, es una cuestión casi racional en ese punto, se podría decir. Acá no, acá es etimológica, es espiritual. Nosotros somos los argentinos del bien, del otro lado está el mal. Además lo curioso, miré que lo pone literalmente en esos términos, ¿no? Argentinos del bien, muchas gracias. Argentinos del mal, que están enfermos del alma, que son el maligno, son el siniestro. Nosotros somos la fuerza del cielo, nos acompaña el uno. Y bueno, está muy clara la simbología religiosa. Y esto, lejos de quitarle fuerza, como cuando hablamos de misticismo, cuando hablamos de Conan, los perros, etcétera, es lo que le da potencia. Lo que le da potencia retórica, discursiva, lo que hace enganchar con este momento está particular muy bien, y a él. Está muy bien lo de la diferencia con el kirchnerismo, porque a mí había algo en el kirchnerismo que me hinchaba un poco los guinotos, que tenía una lógica muy blanco y negro, muy de amigo-enemigo. Sí. Pero está muy bien esta salvedad que haces vos de disputa de intereses. Y no digamos, flancos morales. Claro, esta es la gran diferencia. Está bien, porque una cosa es disputar intereses, yo disputo los intereses de la mayoría, por ende hay algo del bien en mí, según mi propia mirada ideológica, que es soy el bien para las mayorías, pero no hay una construcción del bien en términos morales o espirituales. Exacto, esa es la gran diferencia que la tiene toda la nueva derecha, Trump, Bukele, Bolsonaro, tienen esta cosa siempre una línea muy fina y de hecho este segundo Trump la tiene mucho más que el primero, de cómo separan el orden religioso y cómo construyen desde ahí, que te deriva un montón de lados, ¿no? En el caso de Milei lo mismo. La idea de fondo de esta narrativa religiosa no solo encajar con este momento tan complicado donde se necesita o se busca un salvador, sino también es pensar a futuro. Si la legitimidad última de mi lugar no es el pueblo, la constitución, los votos, sino es Dios, caso Milei, caso Trump cada vez más, cuando las urnas no me acompañen, no la voy a reconocer, porque no viene ahí la legitimidad. Sí. Trump y Bolsonaro ya lo hicieron, Milei construyó una narrativa en el 23, acuérdense que antes de balotaje ya estaban con la idea del fraude, lo vienen, bueno, entonces hasta ahora estiraron de una manera lo que un ejecutivo puede hacer y que no, concentra cada vez más poderes. Ahora vamos a ver si se aprueba presupuesto el viernes, pero si no, vamos a hacer 2 años sin gobierno presupuesto. Está haciendo tú yo sigo mucho y me da mucho miedo y curiosidad periodística también, cómo Milei está regulando el mercado de armas de una manera nunca vista en la historia de Argentina. Bueno, se vienen las imágenes del asalto a Capitolio, lo que pasó en Brasil, bueno, hay toda una retórica ahí antidemocracia, a la que le viene muy bien esta retórica religiosa. En el caso de Milei, además, a diferencia de todos los otros líderes de nueva derecha, es el único, estoy casi seguro, bueno, habría que ver porque también Bolsonaro y Bukele tienen una narrativa, pero yo estoy seguro que es el único que está realmente convencido que él tiene diálogos de vuelta con Dios. Es el único que está literalmente convencido de la hermana, la reencarnación de Moisés, y sin ni metáforas ni nada. Él lo piensa así. Está convencido que tiene un gabinete de perros clonados que lo asesoran en distintas. Digo, el cruce con el oscurantismo y el esoterismo, Milei llega a niveles inéditos en la nueva derecha. Insisto, si bien aparece a veces en forma de meme, caricatura, jingle, etcétera, que está muy bien y yo me río y lo comparto y está bien reírnos en esta época oscura, digo, ojo, porque es todo lo contrario, una minimización. Es exactamente lo que le da potencia y poder a él. En términos literales, un tipo que estaba tirado en la casa y un día le aparece Dios en una depresión
profundamente y dice, vas a ser presidente de 23. Bueno, ese es momento cero de esta presidencia. Digo, desde ahí hasta entonces nos explica quién es Milei. Lo que pasa es que se lo dijo y fue. Se lo dijo y fue, y no es la única momento que digo, si nos sentamos a Milei acá. Lo que digo es que da para creer. Claro, bueno, si nos sentamos a Milei acá. A mí nunca me vino Dios a decir me vas a hacer el 10 de River. Claro, y de hecho no lo fui. Claro. Si lo sentás a Milei acá, esto amigo, para entender hasta dónde llega el misticismo de Milei, él te va a decir, todo lo que Dios me dice se cumple. Entonces vos podés reírte de mí, podés pensar que es menor, pero pasa. Y esto, digo, sí, Milei tiene agarrado a Dios de las pelotas. Y te estoy citando un caso. Sí. Milei, después de la derrota legislativa, le contó a todo su grupo íntimo que Dios le había aparecido, le había dicho que iba a ganar en octubre. Y de hecho terminó sucediendo. En La Fuerza del Cielo, el primer capítulo es las primeras entrevistas que le hago a Gustavo, que es el hechicero de Milei, el primer Sherpa de Milei en el esoterismo, y él le profetiza, le dice, vos necesitas 5 perros, como él lo acompaña y lo conoce en todo el trance de la muerte de Conan. Le dice, vos necesitas 5 perros porque vos antes eras un general, él cree, de hecho Milei, lo curioso esto es muchas cosas que Milei lo dice, él cree en las líneas temporales paralelas, las reencarnaciones. Milei cree ser la reencarnación de un general romano, hay mucho de la libertad avanza que se explica por esta convicción propia de Milei, y Gustavo cree ser el emperador, que lo manejaba Milei en aquel momento en la antigua Roma, y dice, vos en aquel momento luchabas con 5 leones, entonces necesitas 5 perros. No va que, y esto me lo cuenta Ron Gillespie, es el dueño de Perpetuate, la empresa que clonaba Milei en Estados Unidos. Milei lo manda a clonar a Conan, le llegan 5 cachorros, que dice Gillespie, es la tercera vez en 30 años de carrera que le pasa que de un embrión salga 5 cachorros, cuando en general en este proceso sale uno con suerte, la mitad ni siquiera sale ninguno. Entonces Milei, claro, no podía decir, mira, ustedes digo, no la ven, no puede decir Milei, pues esto sucede. ¿Qué más le dijeron? Para tenerlo en cuenta. ¿Qué más le dijo Dios? No, es un tema, digo, el gran tema tabú en este gobierno es el misticismo y el esoterismo de Milei, porque como él dice, yo soy loco pero no boludo, y sabe que hay muchas cosas de este estilo que no está en la sociedad argentina preparada para reconocerlo. Aun cuando él se presenta como un salvador mesiánico, aun cuando se llama la Fuerza del Cielo, la agrupación de caputas, todo el tiempo la simbología religiosa siempre es un juego. Luis García habla mucho de esto, filósofo muy bueno, que habla del fascismo cosplay, nos vamos a otro terreno. Rodrigo Núñez, otro que habla de la lógica troll, de cómo te pueden decir una cosa, y Rocco Carbone, bueno, hay muchos que hablan de esta doble lógica de esta nueva derecha, como dicen una cosa, hace lo contrario, o dice una cosa y lo enmascaran con otro. Antes hablamos de cómo trafican autoritarismo en libertad, te podría decir, Milei, cómo trafica mesianismo explícito en simbología religiosa, y etcétera, que instala temas a las que confunde, genera polémicas, pero tampoco lo pide bien vestido de la Italia fascista. Y vos le decís, son fascistas, no, estamos haciendo cosplay nomás. Bueno, es parte de este juego también entrenado que tiene, que se adapta muy a la época. Bueno, todo lo que estamos hablando, uno de los grandes dramas, creo que es que del otro lado, de todo el amplio campo nacional, popular, izquierda, lo que sea, todas estas cosas están muy lejos de ser entendidas en su profundidad. Yo escucho mucho, Milei es Macri más rápido. Acá hay una diferencia no por Macri, por Milei, ellos representan cosas, un momento de la historia, ¿no? Pero hay un cambio muy estructural sucediendo en todo el mundo, en todo el capitalismo, en la dinámica del mercado de trabajo, en quienes apoyan a Milei. El capitalismo financiero, yo casi hubiera apostado y hubiera perdido que estaba vinculado a una racionalidad de costo y beneficio, a una racionalidad occidental tradicional, a un refuerzo de esa racionalidad, y no a lo irracional como trampolín para el propio capitalismo financiero, ¿no? Eso es lo que a mí me llama la atención. Ahí está la paradoja, que hay irracionalidad atrás de lo... Hay irracionalidad, pero no hay irracionalidad en el sentido de... Hay irracionalismo, ¿no? En términos sustantivos del término, ¿no? No es que no hay razonamiento, lo que no hay es racionalidad en estas cuestiones que vos estás contando. A ver, para reflexionar, los proyectos autoritarios del siglo pasado
eran la manera que el capitalismo en jaque por la Unión Soviética y crecimiento tenían de protegerse a sí mismos. La serie Mussolini, no sé si la vio, está buena, interesante. Para mí flashea un poco el director, a veces medio Pink Floyd, pero a mí también, sí. Está bien. Y esto, las mejores cosas que la muestra a nivel histórico, la serie para mí es esto, como Mussolini en un momento está absolutamente en baja, literalmente dispuesto a tirar la toalla, ya está. Viene el gran empresario y le dice, tenés que ir a pegarle a los rojos, están diciendo, y le pone una tortadita, bueno, y aparece. Hay varios paralelos para hacer de esa experiencia con la Dora. Una es que también este régimen político, la nueva derecha, Trump y Milei, etcétera, viene a ser la materialización de un capitalismo en crisis, un capitalismo en transición. Entonces a los tecno mega magnates del mundo, como Elon Musk, les puede venir muy bien. Un tipo que tiene como principal enemigo a la democracia, la manera de vivir en democracia. Sí, el nazismo también era un gran irracionalismo, atravesado por el paganismo, por el misticismo, no tanto el fascismo italiano, y el franquismo estaba más vinculado a la religión, al catolicismo tradicional, con lo cual es cierto que hay un cruce con la espiritualidad, pero a mí lo que me llama la atención acá es ese ir a caballo de otras irracionalidades como la de los terraplanistas o los antivacunas, ¿no? Digo, ¿por qué el capitalismo financiero, que necesitaría de cierta racionalidad occidental, costo y beneficio, abraza este tipo de irracionalidad, ¿no? Es interesante para reflexionar. Yo creo que mientras siguen haciendo los negocios, este tipo de cosas copan la agenda, corren la ventana de Alberto, como decíamos, corren, desarmar los consensos básicos es una manera de destruir la democracia y este sistema. Desde no fueron 30.000 a las vacunas no sirven a la tierra es plana. Le quitan la potestad de lo que es real y lo que no a la ciencia en un caso, a la historia en otro. No casualmente el otro lado de esta moneda es los principales enemigos de Milei son la universidad, el CONICET, bueno, y muchos mucho más. Entonces, conviven y varían más de lo que pensamos. Además, de nuevo, creo que caja muy bien con este. Me doy otro ejemplo. Yo lo comparo a. ¿Cómo se llamaba? Cositorto. Sí. Cositorto en el 2022, cuando Milei ya era diputado y candidato a presidente, cae preso por unas estafas piramidales más grandes de la historia moderna de Argentina, quizás la más grande. Yo no digo que sea una estafa a la libertad avanza ni que hayan sido estafados sus votantes, pero sí digo que hay un paralelo en la idea de. Voy a poner los ahorros de toda mi vida en Cositorto, que me va a dar un retorno de 8% en dólares mensuales, que no existe en ningún lado del planeta ese retorno, con voy a votar un tipo que no tiene carrera previa, cuyas ideas nunca fueron probadas en ningún lado, que su principal enemigo es un régimen extinto hace 30 años, que nadie de su equipo tiene ningún tipo de experiencia, con que me hagan concentrar. Digo, que los conecta la idea de está todo tan jodido que uno no puede estar peor, dos necesita una salvación mágica o un salvador. Entonces ya veo que está flotando en el aire algo de una cosa de eso. Es la racionalidad atrás de lo irracional. Está todo tan jodido. En el John 23, la cantidad de ese que escuché de votantes de Milei, peor no puedo estar. Por donde necesitamos loco para sacarnos todo esto, ¿no? Pero esa lógica de peor no se puede estar. Bueno, de hecho, no casualmente hablando del siglo pasado, atrás de la victoria de Milei, atrás de la victoria de Hitler, está la inflación, que es una cosa que es más que un fenómeno monetario. Me interesó esto de la lógica de la no verdad, ¿no? Que ya ni siquiera es la posverdad, ya no hay verdad, ya no importa si es verdad o no. Pero la última pregunta que te quiero hacer, pues nos quedamos sin tiempo, me quedaría charlando, es ¿cuál es el grado de peligro real de que la violencia simbólica pase a la violencia física? Porque es cierto algo que vos decís, esto de, somos un fascismo cosplay, o sea, nunca pasamos a la acción. Decimos barbaridades como lo dijo Milei el otro día con banear a los jubilados, ¿no? Ahí sí pasan a la acción, ¿no? Pero eso, sigue siendo de baja intensidad. Pero ¿qué peligro real hay de que esta violencia se convierta en una violencia brutal? Total, ni siquiera hay que hacer futurología. A ver, los discursos de odio no son solo discursos. Un ejemplo muy claro es la avanzada
que tiene Milei, que tiene la Nueva Derecha, tiene Laje, Márquez y tantos más, contra la comunidad homosexual. Milei ha dicho barbaridades en Davos. Eso tiene digo, está las estadísticas. En el primer semestre de 25, los ataques a la comunidad LGTB aumentaron 70% comparado al 24. Entonces eso es muy, muy claro. Yendo al fondo, digamos, Milei lo suyo lo llama la batalla cultural. ¿Qué es la batalla cultural? A pesar de que Milei de nuevo lo disfraza en algo económico, es la idea de moldear una sociedad nueva a orden y semejanza con casi te diría un sistema de casta, una cosa muy de orden, a veces medio monárquico, y lo hacen a través del discurso, que de nuevo Milei lo enmascara en este principio de no agresión, que siempre termina siendo falso, agresivo, y la otra manera es a través de la agresión directa, que además, de nuevo con el cosplay, no es yo solamente dije que hay que, como el primo, otro caso muy claro, no odiamos lo suficiente a los periodistas. Los periodistas son como boxeadores que no se bancan en que les peguen con violencia y después le rompen la cabeza a Palabrillo. No, yo no tengo nada que ver. Bueno, es parte de del corazón de la batalla cultural. Digo que no es ni económica, no es ni un debate de ideas, como decía antes marcado, digo, la verdad ya no importa, es parte de esta época. De nuevo, Milei, como tantas otras cosas, es quien mejor lo demuestra, de si yo veo que Conan, mi perro muerto, me comunica con Dios, Conan me comunica con Dios. Si yo no veo que la Tierra es redonda, la Tierra es plana. Si yo no veo a nadie se murió de COVID, la pandemia no existe. Así, claro, ya es un capítulo nuevo de la posgrado, es algo distinto. De nuevo tiene que ver con desarmar consensos básicos, con desarticular la democracia adentro. Y el peligro es total. La nueva derecha, digo, ya ni siquiera hay que hacer futurología, ya pasó en Estados Unidos, en Brasil. Estamos de nuevo en una nueva época. Este Trump no es el mismo que el anterior, y en el caso de Milei se le agrega esto, la convicción muy íntima que tiene él de ser el Mesías. Entonces eso le agrega toda una dinámica distinta al asunto. Juan Luis González, autor del Loco y La Fuerza del Cielo, 2 libros imprescindibles para comprender a Milei y su tiempo. Hoy le dedicamos el programa a las Navidades. Hay una canción que canta Joan Manuel Serrat, que todos conocemos, que se llama La Saeta, que habla del cantar de los gitanos. Es un poema de Antonio Machado, que habla del Jesús que anda en la mar haciendo milagros, el milagro de compartir el pan y el vino. A mí me gusta más ese Jesús que el Jesús del espiritualismo. Así como el esteticismo es la aristocracia en el arte, el espiritualismo es la herramienta del individualismo y de la derecha para despopularizar la religión. Y a mí me gusta ese Machado que hace que Jesús, ese hombrecito, hijo de un pequeño Dios, camine entre la gente. Quizás es casi que no es ni siquiera un Dios, sino que es un tipo, un pibe, que va a nacer mañana, que camina entre la gente. Digo, quizás habría que sospecharle a la espiritualidad cerrada y confiar un poco más en ese andar entre la gente. Nos volvemos a ver el viernes. Van a estar Carlos Caramelo y el Rulo de la Torre.